esta presentación pretendemos hacer un breve resumen de la clase del día 3 de octubre. Dicha clase se dividió en varios bloques. En el primer bloque se expuso el tema 1 de la asignatura, llamado Sitio y Situación, y se analizaron algunos ejemplos de ciudades. En el segundo bloque se llevó a cabo la presentación de la plataforma virtual de la asignatura. El tercer bloque se destinó a la realización de un ejercicio individual en el que debíamos adaptar el trazado de nuestra ciudad a una topografía imaginaria. Y por último, el cuarto bloque, en el que los alumnos y el profesor dialogamos y dimos nuestras opiniones sobre el texto de Lynch, El arte de planificar el sitio. Esta imagen, correspondiente a la localidad de Morella, en la provincia de Castellón, nos muestra un ejemplo de ciudad ubicada en una colina o lugar elevado. La característica principal de este tipo de ciudades es su fuerte carácter defensivo, ya que buscaban este tipo de emplazamientos para dificultar el asedio de la ciudad a los posibles invasores. En otras ocasiones, las ciudades buscan su situación en torno a zonas en las que los recursos naturales sean abundantes. Es el caso, por ejemplo, del río Nilo. La disponibilidad de agua y de terrenos propicios para la agricultura hacen que las ciudades se alineen junto a su cauce, en una organización lineal. En otras ciudades, como por ejemplo en Barcelona, el primitivo núcleo o asentamiento inicial de la población sigue diferenciándose en la actualidad respecto a las sucesivas ampliaciones que se han ido produciendo. La situación del núcleo inicial, con la protección del monte de Montjuïc y la proximidad al mar, hizo que en etapas posteriores la ciudad se ordenase en torno a él. Otras ciudades, como por ejemplo Venecia, se ubican en zonas en las que la construcción de edificios resulta muy compleja, pero en cambio, a pesar de las dificultades que puede plantear este tipo de ubicación, la ciudad sigue manteniéndose ahí porque goza de una posición comercial estratégica. Del mismo modo, las ciudades se suelen ordenar en torno a las grandes vías comerciales, como ocurría por ejemplo con la ruta de la seda. Es una situación muy parecida, por ejemplo, a la que hemos comentado con Egipto y el Nilo, en la que se produce una ordenación lineal de las ciudades. En esta imagen podemos ver un plano de la Roma imperial, situada entre las 7 colinas. Los edificios públicos se situaban en las zonas donde el terreno era más húmedo, dejando las zonas con mejores condiciones para las viviendas y evitar así, en lo posible, el contagio de enfermedades y epidemias por la elevada humedad del terreno. En la segunda parte de la clase recibimos una introducción acerca de los entornos personales de aprendizaje, un método que permite que cualquier persona se comprometa en un entorno formado por una red de personas, servicios y recursos, y pueda gestionar su forma de aprender. De este modo se nos presentó la web DoYouCity, una herramienta que utilizaremos a lo largo del curso y a través de la cual no actuaremos únicamente como meros receptores de información, sino que participaremos de forma activa en la creación de contenidos para el uso de otros usuarios. En el ejercicio propuesto en clase, inventamos una topografía y proponemos la ciudad de nuestro grupo a este terreno y la adaptamos al mismo. En nuestro caso, con la ciudad de Berlín se abren avenidas diagonales siguiendo el valle y se prescinde de varias manzanas para abrir espacios públicos que unan las plazas existentes. El Bryn Hamar, de ecosistema urbano, en Noruega. Esta plaza se proyecta tomando al usuario y sus costumbres como elemento principal de funcionalidad. Hay bloques de hormigón dispuestos para encender sobre ellos pequeñas hogueras, alrededor de las cuales se reúnen los vecinos. En el siglo XVII, un gran incendio destruyó Londres. El hacinamiento, los materiales vulnerables y la poca previsión para estos desastres hizo que se plantearan una serie de normativas que evitaran o redujeran las consecuencias. En la misma línea, Kenzo Tange proyectó en 1960 un plan para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Tokio. Estaba basado en cortafuegos que aislaban las manzanas para evitar la propagación. El Albaicín, en Granada, es un ejemplo de barrio que ha ido cambiando su carácter alternativo y social por otro más exclusivo e inaccesible. Las viviendas son más caras, las calles están llenas de obras y sus vecinos son ahora gente que no reside o no crea vínculos de convivencia.
Los barrios o zonas residenciales, etiquetadas como marginales, son propensas al aislamiento o la exclusión, debido a su situación periférica, la inaccesibilidad de servicios o la inadaptación a la realidad social y cultural de los usuarios. La imagen que sigue es para hacer referencia a la idea en la que insiste siempre el profesor de que el proyecto urbano hay que pensarlo dibujando en papel vegetal sobre un plano cartográfico existente. Es la mejor manera de comprender cómo funciona el lugar. Aquí apreciamos un proyecto ingeniado por Frank Lloyd Wright, Broadacre City, que sostenía una idealizada ciudad donde cada familia pudiera autoabastecerse con una unidad concreta de superficie. Proyectar con la naturaleza, un libro de Ian McHarg, que defiende la posibilidad de adaptar los procesos biofísicos con los humanos, interpretar el conocimiento de la naturaleza para disponer adecuadamente los asentamientos humanos. Este risueño rostro corresponde a Jim Jacobs, autora del libro Muerte y vida en las grandes ciudades. El libro, citado en clase, es una fuerte crítica de las políticas urbanísticas de la década de los 50, que destruían comunidades y creaban barrios aislados y antisociales. Esta imagen se corresponde a un gálibo insuficiente. En ocasiones, conscientemente, los urbanistas configuraban este tipo de infraestructuras para evitar el paso del transporte público cuando querían aislar un determinado sector. En esta última imagen se aprecia un claro ejemplo de privatopía, viviendas aisladas que en absoluto crean ciudad, retrotrayendo a cada núcleo familiar a su burbuja privada.